Hola, soy Giuseppe Caputo y me alegra mucho darles la bienvenida a esta charla de Primeras Impresiones, un programa organizado por la BLA, la Biblioteca Luis Ángel Arango e IDARTES. En esta ocasión vamos a estar hablando con Alejandra Algorta e Iván Rickenmann sobre este libro Nunca se olvida. En este libro nos encontramos con una imagen muy poderosa. Está entre lo realista y lo fantástico, o entre lo realista y lo surrealista. Y es la de un niño que se llama Fabio, que es buenísimo montando bicicleta, tan veloz que parece un niño bicicleta, según escribe Alejandra. Un híbrido ya no de humano y animal, como lo es el centauro, sino un híbrido de humano y máquina. Y a este niño que casi no camina, sino que pedalea y que vive en permanente movimiento, que poco toca el suelo, de repente, muy sorpresivamente, se le olvida montar bicicleta. Entonces, mientras él trata de entender qué pasó, por qué ocurrió esto, es decir, mientras hace este duelo, Fabio conoce la amistad con una vecina mucho mayor que él. La vecina le dicen Malicia, y ella también está en duelo. Entonces, en sus conversaciones, ambos, tan vulnerables y solos, intentan reconstruir eh, su confianza en el mundo. Antes y después del texto, que está escrito por Alejandra, están las ilustraciones de Iván Rickenmann. Y las ilustraciones son el comienzo y el final del libro. ¿Qué me encantó? Que las ilustraciones no son una traducción o una interpretación del texto, sino que son otro texto, otra forma de texto. Y también podemos decir que las palabras de Alejandra son otra forma de dibujo. Entonces, comenzamos el libro leyendo las ilustraciones de Iván, seguimos leyendo el texto de Alejandra y terminamos leyendo otra vez las ilustraciones de Iván. Entonces, pues primero saludar y bienvenidos Alejandra e Iván, pues un gusto que estemos acá charlando. Hola Giuseppe, ¿cómo estás? Es un gusto para mí estar acá. Hola Iván. Hola Eh, Alejandra. De acuerdo, hola Giuseppe, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Bueno, pues si les parece, me gustaría iniciar con una pregunta que es común a todas las charlas y es pensar como en las constelaciones literarias, creativas, en las que cada uno se siente parte. Pero no solo como, lo que quiero es como rastrear las influencias, pensar su tradición, sino también como mirar de qué manera esas lecturas o autores que han sido claves para ustedes eh, se han convertido pues más claramente en un aprendizaje de escritura. Creo que en mi escritura y en mis lecturas también yo soy muy, muy cercana a la poesía. Yo creo que poesía es lo que más leo, o digamos, lo que con más frecuencia estoy todo el tiempo como consultando casi. Y Eh, trabajando por la editorial Cardumen. que tengo una editorial de poesía así, como sumergiéndome a la profundidad de ciertos poemas. Entonces, creo que no es gratis que mi escritura tienda siempre un poco, por más prosa que intente vestirse, pero ya hablaremos de los géneros, de, de poesía. El más consciente creo que es Fabio Moravito para este libro, porque creo que él también está en un punto híbrido y en un punto medio y gris también entre la poesía y la narrativa.
Y creo que también es como una cosa de que el hábitat del libro sí es la poesía y el asombro, y como la poesía desde la infancia. Creo que la mirada infantil, si la podemos llamar, o la mirada del asombro, la mirada de las primeras veces es una mirada muy poética. Y creo que ese es el universo de este libro en particular y tal vez de lo que he venido escribiendo en los últimos años. Y bueno, Iván, quisiera preguntarte a ti qué constelación de artistas, dibujantes, ilustradores han sido fundamentales para ti, cómo te ubicas. Bueno, primero y me parece importante decirlo que yo no soy ilustrador en realidad, ¿sí? Yo soy artista, pintor y dibujante, que fue además lo interesante de este proyecto, tener una visión un poco diferente y salirse de la ilustración clásica me repito, ilustrar el escrito de Alejandra. Mi universo es más de las artes plásticas, he sido pintor y dibujante desde hace unos 10 años, por cuestiones logísticas y que me quedé sin taller y empecé a dibujar hace unos 10 años, muy en el universo de William Kentridge, que es un artista surafricano que hace unas animaciones con sus dibujos, unas películas muy bellas, son dibujos muy fuertes. Entonces, yo siempre tuve como esa inquietud por el placer visual de la pintura, pero en el dibujo encontré un universo nuevo en el que pude expresar cosas. Y curiosamente, además, tenía mucho que ver con la novela de Alejandra. Me centré primero mucho en el paisaje urbano, pesado, que es Bogotá, que tiene su estética, es la belleza de lo feo a la que me refiero, y me he movido mucho en eso. Y aquí el cambio fue que me tocó hacerlo en pequeño formato, pero exploté pues toda esa visual plástica de nuestra Bogotá o ciudades suramericanas. Yo también quería preguntarles cómo fue el proceso material del libro, si Alejandra entregó el manuscrito a Iván, o sea, porque como les decía al inicio, lo que como lo que yo sentía es que eran coautores de alguna manera, ¿sí? No lo sentí tanto como una división de autor e ilustrador o artista, sino como coautores y pensando en esta idea de que Iván dibuja a partir de la palabra y Alejandra escribe a partir de la imagen. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia, Iván, al leer el texto? ¿Y cómo sentiste tú, Ale, luego al ver las ilustraciones de Iván? Bueno, preguntarles por todo ese proceso material. Bueno, yo le entregué el manuscrito a María Osorio, que es nuestra editora. Bueno, ella me hizo unas observaciones primero y yo me demoré más o menos un año en corregirlo y después lo volví a entregar fue un proceso muy lento y muy generoso, en el que las dos nos tomamos nuestro tiempo. Y hay un punto, claro, una como escritora, hay un punto en el que suelta pero no está segura, como que decide soltar, pero siempre es muy pronto para soltar. Pero lo solté y recuerdo una vez fuimos a Babel, a las oficinas de Babel, ahí conocí a Iván y ahí vi las ilustraciones, los dibujos de este universo, de la belleza de lo feo, que también tiene mucho que ver con el libro, ¿no? Las palabras que se ensucian y lo sucio que nos compone. Y vi, o sea, me impacta mucho todavía, que ese día vi la última imagen, la imagen que cierra el libro. Ya sentí que yo había terminado de escribir, porque el final me parecía, a mí me parecía un poquito desesperanzador y como crudo parte de mí no quería terminar ahí. Y para mí el libro solo está completo con las imágenes de Iván, porque sí, sin esa imagen final el texto no cierra. Y es una cosa que además siento que yo no podría haber escrito, que no puede escribirse, que tiene que ser una imagen. Okay. Iván, ¿y cómo fue el proceso para ti? Sí, fue ese año del que habla Alejandra es clave porque sí se dio y también me dio a mí la oportunidad de cambiar. Había detalles que a mí me costaban trabajo. Digamos, primero, pues debo decir que
que Alejandra casi que dibuja con las palabras, ¿no? Son cosas muy, muy gráficas y era muy difícil salirse de la ilustración clásica. Yo tenía ganas de dibujar a Fabio, sí, hacer un poco de cosas que eran muy, muy ligados a la ilustración clásica. María me retuvo también, y me dijo, no, vamos a tratar de hacer como un antes y un después de la historia. O sea, había pequeños detalles que se pulieron ese año, por ejemplo, el nombre de la ciudad. Para mí, el nombre que le había puesto Alejandra al principio me hacía pensar en Tierra Caliente y no lograba como visualizar Bogotá, pero eso se fue corrigiendo durante ese año. Hubo muchos dibujos descartados justamente porque se ligaban mucho a la historia y decidimos pues contar ese antes y ese después. Además, yo también, no sé, quería como dar esa imagen final de un poquito más esperanzadora, no sé si es, no quería meterme en el cuento, o sea, la idea de la edición también es muy bella porque realmente termina ahí la historia y hay como como cuando ponen después de las películas los casos no editados, pues, Sí. en edición, que dan una esperanza de que hubiera podido ser así o así. ¿Sí? Y sí me incliné a dar como abrir esa ventana. Pero todo era tratar de vivir esos espacios que describía Alejandra en su libro con mi lenguaje. Alejandra, pensaba, mientras te leía, María Teresa Andrueto y en su ensayo Hacia una literatura sin adjetivos, en la que ella es muy crítica de estos apellidos que se le ponen a la literatura como infantil, juvenil, bueno, y se puede alargar esa lista. Y quisiera citarla. Ella escribe: la tendencia a considerar la literatura infantil y o juvenil, básicamente por lo que tiene de infantil o de juvenil, es un peligro porque parte de ideas preconcebidas sobre lo que es un niño y un joven y porque contribuye a formar un gueto de autores reconocidos, incluso a veces consagrados, que no tiene entidad suficiente como para ser leído por lectores a secas. Entonces, dos preguntas quisiera hacerte al respecto. ¿Cómo piensas tu libro, nunca se olvida, ¿sí?, en estos términos de infantil y juvenil, y cómo te posicionas ante estas ideas de Andrueto? Vale, te las respondo tal vez al revés. Estoy muy de acuerdo con María Teresa Andrueto. Y creo que ella es como que un gran libro de mi altar de libros es Estefano, que también está en Babel. Y creo que hay un tono que me es como un referente permanente. Pasa que antes de Nunca se olvida, yo escribí un libro que se llama Pez quiere ir al mar. Y con Pez, como se enmarcó editorial y socialmente, terminó siendo también infantil, pero yo inicialmente no sabía que estaba escribiendo un libro infantil, pero yo casi siempre escribo hasta ahora sobre mi infancia, o desde, tal vez más bien no sobre, sino desde mi infancia. Entonces eso se puede confundir y creo que lo que hago, o sea, siempre recuerdo mucho una cosa que dice María, nuestra editora, que es que los libros infantiles son libros que tienen que ser tan buenos que que un niño los quiera leer o una niña los quiera leer. Porque son lectoras absolutamente exigentes y absolutamente honestas, y tal vez esa sea la única gran distinción que debamos tener. Para mí es un libro como hecho con muchísima honestidad. No necesitaba tener una portada particularmente colorida para atraer a los padres de unas niñas, ¿sí? No necesitaba fingir nada que no fuera. Es un libro un poco gris, es un libro con humor, es un libro que trata de ir hacia lo poético y todas esas cosas pueden, sí, acompañar momentos de la infancia porque narra la historia de un niño, pero creo que también puede acompañar la historia de cualquiera que haya tenido un duelo. Así es. Y ahora quisiera preguntarles, y quizás podemos empezar con Iván, sobre la visión de Bogotá que está en el libro. Por ejemplo, leemos: Bogotá era un monstruo de polvo con hambre de más.
Bogotá de polvo, Bogotá en construcción, hija del caos, visión de nadie. También leemos, Bogotá es 1800 veces más grande de lo que él creía, 1800 veces más extraño. Entonces, ¿cómo se relacionan ambos con esta visión de la ciudad que está en el libro? Bogotá es muy difícil de dimensionar. Si ustedes miran, pues si uno se sube a cualquiera de los cerros, siempre verá solo una parte de Bogotá, y Bogotá sabemos, lo sentimos que es inmenso, pero es muy difícil de visualizar esa dimensión. Y recorrerlo, pues es también infinito. Yo veo Bogotá, además me parece muy bonita esa imagen porque es casi como un ente orgánico, va creciendo. Lo de echar plancha es algo muy nuestro. Entonces, los barrios siempre están como evolucionando, como si fuera realmente un ente vivo, ¿sí? Se va trepando por los cerros, es una ciudad casi orgánica, diría yo. Y esto además coincidió, yo hice una serie larga de dibujos sobre Bogotá, de recorridos a pie y eso. Entonces, Bogotá tiene eso, es como yo lo veo como un ente orgánico que crece, que se va moviendo entre un desorden controlado y descontrolado. Extraña. Y Alejandra, bueno, ya tú llevas unos meses, casi un año, más de un año por fuera, así que quizás esta pregunta ya desde la distancia puede cobrar otras dimensiones. Pues Bogotá para mí fue el gran reto de este libro y es a lo que más le tenía miedo. Eh, Porque un poco pensaba quién soy yo, casi como si yo me sintiera montada en una bestia y solo viviera en la oreja de la bestia y dijera quién soy yo para hablar sobre esta bestia si solo le veo la oreja. Y creo que la solución fue tratar de recordarla porque al final del día pues sí crecí en Bogotá y sí le he visto los bordes a Bogotá. Em, y sí me he dado cuenta de lo mismo de lo que habla Iván, y es que es un ente que crece, y que se encoge, que crece y que se encoge, que te da y te quita, que te encierra y que te abre de repente a todo. Entonces es como, es una luz y creo que ahí la compañía editorial también vuelvo a esto siempre, pero es que estamos hablando de un libro que tuvo mucho apoyo. Creo que fue muy importante. em, sí, porque me parece difícil hablar de una ciudad, de la ciudad en la que uno creció pretendiendo que uno puede verla toda. Eh, pero creo que no nos equivocamos al decir que es una cosa viva. Totalmente. Es que una palabra clave para mí del libro es movimiento, no solo de los personajes, del padre, de Fabio, sino la ciudad también se siente en un permanente movimiento, no solo rizomático, digamos, sino también vertical. Sí. Y que creo que ahí está también, ahí hay una metáfora muy potente del orden social de Bogotá, sí. Bueno, yo tengo ahora una pregunta para Alejandra y es sobre el duelo, que ya también lo hemos mencionado, pero quisiera que habláramos como más claramente sobre el duelo. Y es que ambos personajes, o sea, protagonistas, Fabio y Malicia, están pasando por un duelo. Fabio olvidó montar bicicleta, mientras que Malicia perdió a su pareja, entonces está aprendiendo a vivir sin él. Y de alguna manera su amistad es un diálogo de duelos. Entonces, preguntarte muy sencillamente, Alejandra, si siempre pensaste en este libro como una escritura del duelo. Yo quería hablar de la muerte o terminé hablando de la muerte como una cosa que se empieza desde muy temprano, como que empezamos a darnos cuenta de que en cada cosa nos estamos muriendo y en cada cosa tenemos un pequeño duelo y si nos quedamos en esos pequeños duelos, em, pues no nos damos cuenta de que eso es la vida, irnos muriendo. Creo que tanto Alicia, mamá Alicia, como Fabio se encuentran porque los dos están buscando conexión, porque esos olvidos y esos duelos los separaron de su ego, los separaron de lo que más querían, los separaron y entonces ellos quieren unirse al mundo y lo que encuentran es encontrar que a todos nos vamos muriendo de a pocos.
Entonces creo que lo que buscan en contra del duelo y en contra de la muerte es la conexión. Bueno, también quisiera preguntarte, bueno, ya habíamos hablado de cómo la tuya es poesía en prosa. Sin embargo, hay un momento en el texto que la prosa se rompe y llegan los versos, llega el encabalgamiento. Quiero mostrar ese momento de ruptura en el texto, de ruptura no solo de la prosa, sino pues de la forma misma del libro. Y esto ocurre cuando estás narrando, cuando Fabio está contando un sueño. Entonces, preguntarte por esa decisión. Es muy curioso porque pues lo que yo le llamaba el poema del sueño, que es esta parte, fue lo primero que escribí. Lo escribí mucho antes de que Fabio existiera como idea. Y el sueño, digamos que lo que está entre esos fragmentos fue lo último que escribí del libro. Yo tenía este poema, esta idea de poema que sentía como una cosa muy flotante y que era una cosa que yo quería que se pudiera leer de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, como las montañas y los ríos, porque es un poema, si se puede decir, de una persona que sube una montaña para llegar al mar, para bajar por el río. Ujú. Y lo pensaba como un juego, lo pensaba como una cosa que pudiera subir y bajar. Y luego cuando estaba escribiendo este sueño, que es un sueño esencialmente sobre el miedo y sobre el universo interno del protagonista, de Fabio, em, me pareció que por fin podía rescatar eso y que tenía todo que ver con absolutamente todo. Es como fue como un gran hallazgo, pero que también lo necesitaba porque necesitaba volver la prosa un sueño. Y siento que los sueños no se pueden escribir en prosa, no son muy plásticos, creo que los de todos, pero los míos también funcionan con unas líneas temporales que no tienen sentido, las cosas son una cosa y a la vez otra. Entonces, creo que la presencia de ese poema y que además se va desvaneciendo y que yo puse, digamos que empieza a aparecer a lo largo del sueño para que se pueda leer, para que sea leído necesariamente de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, como si fuera una montaña. Era para volver el sueño un sueño, para que no fuera un sueño recordado, sino para que el lector o la lectora habitaran el sueño mientras lo leían. Bueno, quiero darle las gracias a los dos por esta conversación. Y para despedirnos me gustaría pedirle a Alejandra si puede leer un fragmento del libro. Claro que sí, y gracias por invitarnos. Voy a leer el sueño, ya que estamos, que nunca lo he leído, creo. Fabio sueña. Sueña que se agarra a la corteza de un árbol altísimo, infinito. No tiene raíz ni copa, solo un tronco enorme que atraviesa todo. Una fila de 10 hombres trepa el árbol frente a él. Ellos se agarran de las ramas del árbol, moviéndose con rapidez, como si los palos fueran escaleras. Fabio los sueña, intenta subir tras ellos, pero solo abraza su cuerpo contra la corteza. Son soldados, avanzan rápido como zancudos de patas largas, se visten con los colores de la corteza. Cuando Fabio trata de subir por las ramas, la madera se rompe. No soporta su peso. Es un sueño y ya sabemos cómo termina. Fabio se va a caer. Bueno, muchas gracias y bueno, entonces hasta la próxima y les agradezco esta charla. Gracias. Muchas gracias, Giuseppe. Gracias a ustedes, Alejandra.